¿Cómo descubrimos que la Tierra era redonda? Así es, querido intelectual suscriptor, vamos a meternos de lleno en la historia. Tranquilo, Patricio, todavía no te duermas. Comencemos. Hace miles de años, cuando los humanos pasamos de ser cazadores-recolectores a sedentarios, poco a poco comenzamos a construir aldeas y luego pequeñas ciudades. Y cuando tuvimos cierto grado de comodidad y tiempo libre, nos dejamos de preocupar por cosas como los depredadores y comenzamos a observar los fenómenos de la naturaleza. La astronomía siempre ha sido uno de los primeros conocimientos en aparecer en casi todas las grandes civilizaciones. Por ejemplo, en la civilización maya, de la que ya tanto hemos hablado en este canal y seguiremos hablando de ella, existió en la antigua Mesoamérica entre el año 1800 a.C. y 300 después de Cristo. Y uno de los conocimientos más importantes que desarrollaron fue precisamente la astronomía. Tenían un año perfecto como el nuestro de 365 días y 6 horas. E incluso crearon uno de los calendarios más famosos del mundo, el calendario de cuenta larga, que en realidad es como una mezcla del Cactún y el Bactún, calendarios de los que ya hablaremos más adelante, los cuales marcaban tanto días como años. ¡Me aburro! Bueno, mero ya, lo interesante de esto es que el calendario de cuenta larga de los mayas se hizo muy famoso porque este marcaba el inicio de la era en el año 13 de agosto del 3114 a.C. y el final en el 21 de diciembre del 2012. Razón por la cual los medios se pusieron locos y aprovecharon y difundieron que el mundo se iba a acabar en esa fecha. Hasta se hizo una película y todo. Pero cuando llegó el día del fin del mundo, pues el mundo no se acabó. No mames, casi me cago del susto. Lo sé, Paul, lo sé, esos medios de comunicación solo alarman a la gente de veras. Pero la única razón aparente por la que el calendario maya terminaba en esa fecha era porque simple y sencillamente no tuvieron la necesidad de hacer uno más largo o de darle una continuación a ese. Después de todo, crear un calendario de piedra gigante era algo bastante laborioso que requería de horas y horas de trabajo de muchas personas trabajando durante semanas o meses o incluso años. Y claro que si el pueblo tenía otras necesidades como comer, simplemente no valía la pena invertir tanto tiempo y esfuerzo en un calendario. Los pueblos pertenecientes a la cultura maya y otros derivados de esta sabían efectuar el cálculo de las lunaciones y de los eclipses al punto de que podían predecirlos con años de anticipación. Basta con conocer el código de Dresde para darse cuenta de esto. ¿El para qué cosa de quién? Ah, sí es cierto, Patricio, se me olvidaba. A diferencia de otras culturas populares, los mayas se desarrollaron sin la influencia de Oriente u Occidente. Por eso tenían diferentes prácticas, costumbres, creencias y todo era distinto al resto de otras culturas. También los nombres para las cosas eran diferentes. Por ejemplo, al libro en vez de libro se le llamaba códice, además de que no tenía solo letras, sino glifos, es decir, símbolos con figuras, colores y formas diferentes que tenían distintos significados. Así es, querido intelectual suscriptor, los mayas desarrollaron sus propios libros sin que nadie les dijera cómo hacerlos. Ellos prácticamente lo inventaron a su manera. Y el Códice de Dresde es particularmente famoso porque en él se plasman todas las fases de la luna con fechas de sus futuros eclipses y los ciclos venusianos, es decir, los mayas determinaron la órbita y los movimientos de Venus 1000 años antes de que lo hiciera Galileo con su telescopio. Y eso que los mayas no tenían telescopio. ¿Cómo lo hicieron entonces? Bueno, eso es muy fácil porque Venus se ve a simple vista. No necesitas un telescopio para verlo. Los mayas eran politeístas. Esto significa que creían en varios dioses. Tenían un dios para la lluvia, otro para las cosechas, otro para la muerte, otro para los dulces, uno para el pan, otro para las botanas y así. Por eso concebían a la Tierra como un dragón terrestre, un gran reptilosaurio cuyas representaciones podían variar de lugar en lugar, tomando la forma de un animal asociado con la tierra como los cocodrilos, iguanas o tortugas. Sin embargo, según el astrónomo Luis Felipe Rodríguez, los mayas eran demasiado observadores y tenían conocimientos en geometría y matemáticas bastante avanzadas como para que fenómenos tan notables como la forma de la Tierra,
hayan quedado sin una explicación correcta. Y según el historiador Alberto Escalona Ramos, es posible afirmar que al menos entre los sabios mayas se supo de la redondez de la Tierra debido a su obsesión con los movimientos de las estrellas, pero sobre todo su obsesión con el planeta Venus. Recordemos que observar los planetas te da una noción de en torno a qué giran estos, ya que a diferencia de las estrellas, estos presentan movimientos diferentes de los que hablaremos más adelante. Así como los mayas en el resto del mundo, cada civilización fue desarrollando su propia cultura, sus propias investigaciones, y a medida que los sabios o los curiosos observaban los ciclos naturales de los astros, inevitablemente terminaban preguntándose sobre la forma del mundo en el que vivían. Por ejemplo, en China, aunque en un principio se tenía como base la idea de que el universo y el mundo eran planos, a partir del siglo II los sabios ya habían establecido como una concepción que la Tierra era redonda. O sea, hace más de 1800 años, e incluso crearon casi al mismo tiempo que en Europa, pero de una forma independiente, la esfera alminar. ¿Y saben qué es la esfera alminar? ¿Lo saben? ¿Lo saben o no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Bueno, chato, te lo paso porque no estuviste en la clase pasada. Verás, la esfera alminar es un instrumento astronómico utilizado para la determinación de la posición de los cuerpos celestes en el cielo, en donde la Tierra es una esfera en el centro del universo, pero obviamente esa herramienta ya no se utiliza actualmente, ya que sabemos que la Tierra no es el centro de nada. Sin embargo, esto es una muestra que ya desde hace cientos y miles de años, nuestros antepasados tenían una idea de que probablemente el mundo en el que vivían era redondo. Igualmente en Europa, a partir del siglo I, astrónomos como Aristarco, Copérnico o Galileo, de quienes ya hablamos en la clase pasada, fueron instaurando la idea de que efectivamente la Tierra era redonda, y es que a medida que se observaba el cielo, nos dábamos cuenta de que parecía que todos los astros del cielo giraban alrededor de la Tierra, pero si nos fijábamos en los planetas o los cometas, ahí sí ya no parecía que estos giraran alrededor de la Tierra, sino alrededor de otra cosa. Y todo esto se aclararía en la era de la exploración, cuando los primeros exploradores de la antigua Europa se aventuraron a conquistar el mundo y a navegar los océanos. Se dieron cuenta de que a medida que se desplazaban de un hemisferio a otro, ocurrían muchos cambios, tanto en el clima como en las constelaciones del cielo que usaban para guiarse. En concreto, los piratas y capitanes de barcos que se guiaban con la estrella polar norte y las constelaciones se daban cuenta de que a medida que avanzaban hacia el sur, las estrellas que ellos acostumbraban ver en el cielo se iban desplazando hacia el horizonte hasta que llegaba un punto en el que desaparecían por completo y en su lugar aparecían del otro lado nuevas constelaciones que nunca antes habían visto. Aquí fue donde ya se pudo corroborar de manera observable y experimental que en efecto la Tierra era redonda. Pero, ¿por qué las estrellas comprobaban que la Tierra era redonda? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres o no? Muy bien, amigo conejo, me gusta tu curiosidad. Permíteme explicarte. Esto es muy fácil de entender. Como dije en la clase pasada, si miras las estrellas en la noche, te darás cuenta que así como el sol, estas parecen moverse de este a oeste trazando círculos como si giraran alrededor de la Tierra. Pero si estás en el hemisferio norte de la Tierra, verás como todas las estrellas se mueven en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en sentido horario. Y si estás en el hemisferio sur, se moverán en el sentido opuesto. Y la única forma de explicar esto es precisamente porque la Tierra es esférica, ya que dependiendo de en qué punto de la Tierra te encuentres desde tu perspectiva, verás a las estrellas moverse en un sentido o en otro. Además de que las estrellas que se ven en el hemisferio norte no son las mismas que las del hemisferio sur. Crespo, del canal Quantum Fracture, ya explicó esto con mucho más detalle, así que si tienen curiosidad en profundizar en esto, pueden ir a ver su video aquí. Así fue como después de muchos siglos de experimentación, exploración, observación de cientos de personas y viajes alrededor del mundo, entendimos que el planeta en el que vivíamos era una esfera enorme. Tomó muchos siglos
años de experimentación, comprobación de datos, exploraciones y muchísimos libros para que esto se estableciera. Después de todo, así es como funciona la ciencia.